Vamos a empezar por la genealogía la primera cría o el primogénito de la creación después de Adán y Eva. Y podemos hablar que la genealogía apartada de Dios, ya sabemos quién es Caín y qué fue lo que sucedió con él, pero vamos a hacer un análisis de Caín en este día. Así que empecemos con el nombre de Caín. Caín es el nombre del primer hijo, se conoce así básicamente, y básicamente traduce obtenido o recibido. Y esto es una forma de alguna manera de expresar de parte de Eva, de que fue recibido de parte de Dios, que fue obtenido por la gracia de Dios, y muchos comentaristas dicen que era la esperanza de que fuera como una especie de Mesías, donde pudiera volver a restaurar su relación con Dios. Y por eso le pusieron este nombre. Es un nombre que viene de la palabra Caná y que quiere decir recibido, obtenido de parte de Dios. Y esto se basa en Génesis 4:1. Habla precisamente del pecado de Caín, así como el capítulo 3 se refiere al pecado de Adán y Eva. El cuarto capítulo de la Biblia habla del pecado de Caín y empieza diciendo: se conoció Adán a su mujer Eva y concibió y dio a luz a Caín y dijo: he adquirido un varón de parte de Jehová. Y es interesante esto porque se puede decir que la primera confesión de fe. Cuando uno sabe que lo que tiene, lo que es, viene del Señor, es una forma de confesar que dependemos de Él, y así lo tenía claro Eva. Adán y Eva lo tenían claro de que esto era un regalo de Dios, y así por eso le puso este nombre de Caín. Y como les decía, algunos comentaristas dicen que probablemente ellos deseaban que fuera como una especie de la persona que iba a restaurar esa relación con el Señor. Génesis 3:15-16 nos habla de esa esperanza que podía tener Eva en base a lo que el Señor les había dicho cuando se hablaba aquí de cómo iba a hacer esa enemistad con la serpiente, con el enemigo, que dice: y pondré enemistad entre tú y la serpiente, y entre tu simiente y su simiente. Se refiere a este Caín, lo que ella se imaginaba. Él aplastará tu cabeza cuando tú hieras su calcañar. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos. Aquí nos habla la palabra de que esa fue la razón de que las mujeres tuvieran dolor a partir de ese momento, algo que no existía antes. No existía el dolor, no había el sufrimiento, no había esa angustia que implica un parto. A partir de este momento la mujer empieza a sentir dolores, y como digo, es también el gozo también de haber adquirido este hijo, a pesar de que fuera con dolor. Me imagino la esperanza, como les decía, de que esa relación con Dios estuviera restaurada, y además era como esperando que se cumpliera esta promesa de la simiente que iba a tener. Pero todos conocemos que es parte de esa simiente, es el único que es esa simiente que se refiere aquí es Jesucristo. Así que de pronto ellos podían contemplar que fuera ese Mesías esperado para restaurar. Pero dice uno aquí, vemos que Eva tenía seguramente ya una relación con el Señor después de haber pecado. Como dicen, vemos que hay una esperanza de que la relación se restaurara. Y vemos también que habían educado a sus hijos con esa devoción hacia Dios, que habían enseñado a ofrendar hacia Dios, porque aquí vemos precisamente que el problema empieza después de una ofrenda que ellos le hacen al Señor. Y si esto es así, y seguramente lo criaron con el temor al Señor, ¿por qué Caín se convirtió en asesino? ¿Qué hizo que convirtiera su corazón se dañara su corazón
para hacerle daño a su propio hermano. Algo pasó en él y esa es un buen interrogante que tenemos el día de hoy. Y la primera posibilidad es que Caín habría perdido la fe que sus padres le enseñaron en ese caminar, esa esperanza de restaurar la relación con el Señor. ¿Qué le hizo perder la fe a Caín? Podría ser una posibilidad de que hubiera sucedido. Vemos en Hebreos 11:4, a ver si nos da una pista en cuanto a esto. Dice, por fe, Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y habiendo muerto, aún habla por medio de ella. Aquí nos habla de la fe precisamente de Abel. Vemos que habla de la fe de Abel y eso quiere decir que de pronto Caín no tenía esa fe de volver a tener esa relación cercana con el Padre Creador y de todos modos algo había en su corazón de que no tenía seguramente esperanza, confianza de que Dios los perdonara, pero Abel sí había algo en su corazón de que era su padre original, de que esa relación se podía restaurar y eso fue lo que le agradó al Señor. El Señor no veía la calidad de la ofrenda que le estaban dando, no importaba que fuera un carnero o que fuera parte de su cosecha, pero vemos que Abel dio lo mejor de sí, porque sabía que eso le podía agradar al Señor y lo hizo con el corazón dispuesto y con la fe puesto en ello. Mientras Caín no, o sea que sí, seguramente había perdido su fe de volver a restaurarse con el Señor. Éxodo 23:19 dice, las primicias de los frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios, no conocerás al cabrito en la leche de su madre. No cocerás en el cabrito en la leche de su madre. Y esto vemos que muchos siglos después fue que se dio esta instrucción al pueblo del Señor de dar las primicias. Sin embargo, ya Abel lo había hecho, dando lo mejor de sí, lo mejor que había, mientras que Caín no lo hizo. Y eso simplemente fue algo que no era que Dios les hubiera dicho, sino que el Señor esperaba que se hiciera de parte de ellos, que naciera de sí mismos esta iniciativa. Proverbios 3:9 nos dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Vemos aquí que es una constante que el Señor espera siempre que le demos lo mejor de nosotros, a pesar de que dio las instrucciones al pueblo del Señor, siempre anhela que por amor a Él, por todo el amor que nos ha dado y de todo lo que hemos recibido, siempre demos lo mejor hacia Él. Y es una de las enseñanzas que nos da este pasaje de Caín. De lo negativo, como hemos hablado, uno tiene que aprender de lo malo que hacen otras personas, de los malos ejemplos hay que aprender también, y en el sentido positivo de no repetir esto. Y esto fue lo que había en el corazón de Caín, que no lo hizo en forma adecuada. Así desde ya había desde pequeño, desde algún resentimiento, una raíz de amargura, algo había en el corazón que le impedía tener fe en el Señor. Proverbios 15:8 dice, abominación de Jehová es el sacrificio de los impíos, pero la oración de los rectos es su deleite. Estos días que hemos hablado de la oración, creo que algo que nos han recordado y que debemos tener siempre presente es que Dios se deleita con la oración precisamente de los rectos, de los obedientes, de los que quieren agradarlo. No importa las palabras, no importa de pronto el vocabulario rebuscado que tengamos, simplemente Él sabe que hay en el corazón de cada quien y se deleita cuando uno habla con Él, si está actuando correctamente y siendo obediente a sus enseñanzas. Así que esto es fundamental, aprender lo que no hizo Caín. El segundo punto es que Caín perdió la oportunidad de arrepentirse. Si vemos este pasaje en Génesis 4, él maquina, él no fue que un accidente de matar a su hermano, él vio que al Señor no le gustó esto y él empieza a hacer el plan para aislarse con su hermano, llevarlo a un paseo, se puede decir, y allí premeditadamente mata a su hermano. La primera asesinato que hay en la humanidad, la primera muerte que hay del ser humano. Y esto
lógicamente es algo que a Dios no le agradaba. Dios hace todo con amor y no le agrada que nadie mate a otro ser humano y mucho menos que sea su propio hermano. Sin embargo, Dios le da la oportunidad de arrepentirse a él y no lo hace. Vamos a mirar en su palabra como la gracia del Señor siempre buscando que la gente se arrepienta y que llegue a sus brazos. Dice, pero no aceptó Caín ni a su ofrenda. Esto enfureció a Caín en gran manera y decayó su semblante. Y ahí aparece Jehová y dijo, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te enfurece esto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Fíjate que la primera pregunta que le hace, a pesar de que ya conocía la respuesta, dando la oportunidad de que él dijera, Señor, estoy molesto, estoy de pronto con envidia con mi hermano, siempre buscando que el ser humano confiese su pecado que ya existía desde antes. Él dio cabida en su corazón para que su corazón se dañara y, y precisamente llegar hasta el punto de llegar al asesinato. Y él le contesta, pero si no mejoras, o sea, le está dando el consejo, dice, si no mejoras, el pecado acecha la puerta y su deseo ardiente es hacia ti, aunque tú puedes dominarlo. Fíjense que el Señor de una vez le está advirtiendo lo que hace el pecado. Si uno le abre la puerta al pecado, un poquito, abre la rendija para mirar el pecado puede estar al acecho y precisamente entra en el corazón del ser humano a través de los pensamientos, maquina dentro de uno, lo va comiendo y esto llega a este punto, llegar hasta el asesinato. Sin embargo, el Señor le dice, tú puedes dominarlo, o sea, no hay excusa para nadie de que simplemente el pecado o la tentación de eso era más grande que su voluntad. Y el Señor se lo advierte clarito a Caín para que no llegue a estar en esto. Él sabía la respuesta, él sabía por qué estaba el semblante de él. Eso es lo que hace el pecado. Le quitó el gozo de estar en el camino correcto, que eso es lo que hace la santidad. Nos da gozo, nos da libertad. Pero él vio en el semblante automáticamente que algo había pasado y él sabía que había pasado, pero simplemente le está haciendo ver esto, que había perdido el gozo del Señor a causa de lo que estaba maquinando su corazón. Entonces le dio la oportunidad desde el principio para que, antes del asesinato, para que esto no llegara a suceder y ahí perdió una oportunidad bellísima Caín de arrepentimiento. En Génesis 4:9 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Otra pregunta que le hace ya después de que había cometido este asesinato. Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Típica respuesta del pecador que no busca esa posibilidad de arrepentirse. Es una pregunta que el Señor sabía lo que había pasado y pregunta simplemente por el hermano. Y él, en vez de confesar su pecado, saca una excusa. Busca culpables, busca excusas para no contestar lo que tenía que responder. La historia hubiera cambiado seguramente en forma total si él dice, Señor, me dejé llevar por el pecado, hasta el punto de llegar a matar a mi hermano y me arrepiento y te pido perdón. Lo mismo fue una pregunta que le hizo a su padre Adán. Cuando pecó Eva, le dice, pero Jehová Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Si vemos, es una pregunta muy parecida, esta vez le pregunta al hermano y la vez pasada a su padre le preguntaba dónde estaba él, que dejó que su compañera Eva pecara y después ambos se escondieron del Señor. A veces el pecador hace eso, trata de pensar que el Señor no lo va a encontrar, que no sabe dónde está, ni sabe lo que ha hecho, pero esta es una de las grandes mentiras de Satanás. El Señor sabe absolutamente todo, ve todo, y no hay forma de huir de él ni esconderse de él, pero el pecado a veces hace que la gente huya y se esconda y no quiera darle la cara al Señor. La gente sabe lo que ha cometido. Simplemente trata en forma absurda de esconderse y de huir del Señor. Pero aquí a Caín le hizo una pregunta muy similar a la que le había dicho a su padre Adán. Sin embargo, Caín pertenecía al lado equivocado. Definitivamente ya estaba del otro bando, ya no pertenecía
al Señor, estaba siendo propiedad, se puede decir, o esclavizado por Satanás, el enemigo. Y eso lo vemos aquí en primera de Juan 3, 8 al 12, que nos dice, el que practica el el que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios para que destruyera las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. En esto se manifiestan los hijos del diablo. Todo el que no practica la justicia, el que no ama a su hermano, no es de Dios, porque este es el mensaje que oíste desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, nos dice aquí específicamente, que era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué razón lo asesinó? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, desde aquí ya sabemos a quién pertenecía Caín. Caín, nos habla la palabra, pertenecía a Satanás porque le había dado cabida a él. Como no era el deseo de Dios, había sido obtenido por la gracia de Dios, en medio de la voluntad de Dios, criado por unos padres que estaban queriendo otra vez obedecer a Dios y agradar a Dios a través de las ofrendas, pero desafortunadamente él le abrió las puertas al diablo y le dio su vida al diablo, y por eso llegó a cometer estas obras tan horrendas como matar a su propio hermano, por un egoísmo, por envidia, por resentimiento que había en su corazón. Esa amargura que llevaba lo llevó a hacer esto tan abominable. Así que aquí nos queda claro a quién pertenecía Caín. Mateo 13, estos versículos 25 al 28 y el 38, nos habla también de esto. Pero al dormir los hombres, vino su enemigo y sobresembró cizaña en medio de trigo y se fue. Y cuando germinó el tallo y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y acercándose los siervos del padre de la familia le dijeron, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, algún enemigo hizo esto. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y esta parábola que nos habla el Señor aquí, precisamente nos muestra lo que sucede en la vida. Hay buenos, hay malos, la gente en medio del cultivo bueno aparece la cizaña como apareció en Caín, y como dice al principio, al dormir los hombres. Y es algo que nos advierte, nosotros no nos podemos dormir ni confiar, creyendo que somos cristianos, que somos buenas personas, que queremos agradar al Señor, que somos hijos de Dios, porque en medio de esa situación cualquiera se puede dormir y ahí ya nace la cizaña, y esa cizaña se esconde dentro de los buenos, y al final solamente cuando se va a recoger el fruto se puede saber qué es la cizaña y qué es el fruto adecuado. Y así va a ser el reino del Señor. Mucha gente que uno cree que está en los caminos correctos y se duerme, cuando menos se da cuenta, pasa a ser hijo del maligno, hijo de Satanás, porque le hace caso a él, le obedece a él. Y esto es una clara enseñanza que nos da el Señor para que no nos descuidemos como lo hizo Caín. Entonces de Caín podemos aprender lo que no se debe hacer, y esto es una cosa que nos debe animar a estar alerta siempre y no confiarnos, así seamos nacidos en una familia cristiana, así asistamos a un grupo cristiano, así hayamos tenido confesión de fe y demos ofrendas también al Señor. No nos podemos confiar porque nos puede pasar lo mismo que Caín. En Juan 8:39 nos dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dice, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Así que la Biblia nos habla, por los frutos nos conocerá. El que habla mentiras, el que habla cosas diferentes a la verdad de la palabra, es hijo del diablo, como dice.
No importa el título que tenga. Esto muchas veces se los hizo entender a los fariseos, a los sumos sacerdotes, a las personas que supuestamente conocían la palabra, pero no la practicaban. Y esos son hijos del mentiroso, son hijos del maligno, y a veces se mezclan como hacedores de verdad, y no es así. Entonces el Señor es el que conoce los corazones y Él sabe a quién le pertenece cada quien de acuerdo a los frutos que muestra. Así que Caín es un modelo del maligno. Eso es lo que ejemplifica Caín, una muestra de cómo va dañando su corazón. Así pasó en el diablo también. Quiso ser como el Señor, quiso suplantar al Señor, fue envidia lo que hubo en su corazón, y eso es lo que termina haciendo daño a otros, y eso es lo que el diablo ha querido hacer: mentir y sacar excusas ante el Señor para hacerle daño a la humanidad entera. Así que Caín es un modelo negativo, de lo cual también debemos aprender para no cometer los mismos errores. Vamos a Romanos 8, en estos versículos del 5, 9, el 12 al 14. Porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Así que entonces, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué fue lo que llevó a cometer estos actos tan terribles, este acto tan terrible de asesinato de Caín? Precisamente el alimentar la carne, de los deseos de la carne. La envidia es un deseo de la carne, el egoísmo es un deseo de la carne, de satisfacer su ego, de a veces la religiosidad, como digo, querer agradar a Dios a su manera, apantallar a Dios, de pronto matando, como en este caso, un animal para llevarlo a su presencia. Cuando el Señor lo que quiere es lo que hay el Espíritu de Él en nosotros, y el Espíritu nos da esa vida, esa paz, ese gozo, que no necesitamos hacer nada más. Y por eso les decía, tiene que ver mucho con la gracia que el Señor nos ha dado. El Señor no quiere sacrificios especiales de parte de nosotros, sino la obediencia, esa entrega de todo nuestro ser hacia Él, y no alimentar la carne con otros deseos que son engañosos y que nos da un falso bienestar momentáneo. Así que Caín nos enseña perfectamente esto. No podemos permitir ni dormirnos, ni confiarnos, ni perder oportunidades que el Señor nos pone siempre, llamándonos la atención, haciéndonos preguntas a través de su palabra para que reflexionemos y nos arrepintamos del mal que siempre nos acecha, y que la carne nos lleva a esa naturaleza humana que nos lleva a cometer actos que a Él no le agradan. Así que nos debe hacer siempre recordar lo que el Señor quiere de nosotros. Isaías 1:4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación perversos, hijos depravados, abandonaron a Jehová, despreciaron al Santo de Israel y se volvieron atrás. Entonces veíamos nuevamente lo que la gente rápidamente se olvida del Señor, cómo la gente, a pesar de conocer las obras del Señor, se olvida de lo bueno que Dios ha sido. Dios les había dado una oportunidad a los padres, a Adán y a Eva, de que no iban a estar en el Edén, en el paraíso, pero iban a tener la oportunidad de, así fuera un poco más difícil la vida, pero iban a tener la posibilidad de restaurar esa relación con Él. No los eliminó, no los desapareció, siempre dando la oportunidad de que estemos nuevamente en su presencia. Sin embargo, rápidamente viene la primera generación, la primera cría, y ya rápidamente se olvida del Señor. Y eso es una constante a través de toda la Escritura, de cómo nos olvidamos del amor de Dios tan fácilmente. Así que ojalá no seamos hijos depravados como Caín.
Romanos 1:28 nos dice, y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es una palabra que parece fuerte, pero siempre nos da la posibilidad de reconocer a Dios. Y si no lo hacemos, pues simplemente deja que sigamos nuestro camino y terminamos haciendo cosas que no nos convienen a nosotros y que nos alejan del Señor. Judas 1:11 nos dice, ay de ellos porque siguieron el camino de Caín. ¿Quiénes son ellos? Toda la humanidad. ¿Cuántos conocidos, cuántas personas siguen el camino de Caín? El camino de Caín no necesariamente tiene que terminar en un asesinato. A veces terminamos matándonos nosotros mismos, más bien un suicidio en el sentido de que sabemos que la paga del pecado es muerte. Y este camino lo siguen muchos millones de personas precisamente que no desean hacer lo que Dios le agrada y no desean pedir perdón y arrepentirse de sus pecados, no quieren reconocer su pecado, simplemente andan huyendo, escondiéndose de un Dios que siempre les da oportunidad de salvación y de arrepentimiento. Esto le costó a Caín ser expulsado de la tierra que les había dado Dios, el Señor, y esto básicamente es la región donde es enviado Caín, la tierra de Nod. Si vemos aquí, entre la zona del Tigris y el Éufrates era el jardín del Edén. Adán y Eva habían sido expulsados a los alrededores de esto, pero la ciudad o la tierra de Nod está mucho más al sur y al oriente del paraíso, es lo que actualmente se conoce como Irán. Aquí es el terreno entre Irak e Irán, la tierra de Nod, la tierra de Caín. Y esto nos empieza a abrir el entendimiento de por qué esta zona pasa lo que pasa a través de la historia y todo lo que va a mostrar también hasta el final de los tiempos. Siempre esta zona va a ser protagonista, se puede decir, al final. Hoy uno de los enemigos grandes que tiene Israel, usted lo ve en cualquier noticia de Israel en este momento, es esa tierra de Nod, esa tierra de Irán. Así como hemos hablado, Irak es la Babilonia, la zona donde fue expulsado el hombre, donde fue creado el hombre. Pero esta zona es la tierra de Nod, la tierra de Caín. Y dice que la tierra reclama la sangre de Abel, nos dice la palabra. Y esta es una tierra que siempre ha estado con grandes problemas a través de toda la historia y de mucha pobreza. Génesis 4:13-14 nos dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad para ser cargada. Si me expulsas hoy de sobre la faz de la tierra, de tu presencia estaré oculto. Seré errante y fugitivo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Y aquí es interesante este pasaje porque en vez de decir, oye, Señor, yo reconozco que he pecado, yo maté a mi propio hermano, he pecado contra ti, pecado contra mis padres, he generado mucho dolor. Él lo que dice es, ese castigo es muy fuerte para mí, o sea, me vas a mandar a una tierra que está cargada y va a hacer que de pronto la gente me mate. Y aquí interesante porque está hablando de otra gente. Había más población en la tierra, lo que parece ser aquí era que había otra población y el Señor no estaba hablando de una familia, se puede decir, que él había hecho para que de ahí fuera la línea hacia Jesús. Aquí nos está hablando de que de pronto alguien lo puede encontrar y lo puede matar. Y el Señor le dice, no, nadie te va a matar, voy a hacer que se puede decir que pague lo que hiciste, voy a conservar tu vida y te voy a poner una marca para que sepan que contigo no se mete. Entonces aquí nos habla de una situación muy interesante, nos dice, si me mandas a otro lado me van a acabar con mi vida. Y él empieza a excusarse y a buscar como hacer sentir mal al Señor por lo que va a hacer y expulsarlo de esta tierra. Y eso es lo que a veces es el pecado, como digo, en vez de aflojar su corazón, de rendirse ante el Señor a pedir excusa, lo que busca es
justificaciones, echarle la culpa a Dios, buscar cosas que para que así frenan el castigo del Señor, pero no lo que debieran hacer, que es disculparse, pedir perdón y arrepentimiento, mostrando arrepentimiento. Entonces uno ve lo que hay en el corazón de Caín, cómo estaba siguiendo la misma línea de su padre Satanás, en buscar, buscar mentiras, buscando excusas para simplemente seguir con sus planes. Eso es lo que había en el corazón de Caín. Él no le interesaba arreglar la situación con el Señor, sino mirando su propio beneficio siempre, a ver cómo hacía el castigo más suave. Y que el temor era que otra gente lo matara. Y el Señor le dice, no, nadie te va a matar, te voy a poner una marca para que nadie, no sabemos qué tipo de marca le puso. Lo cierto es que con esa marca nadie se iba a meter con él a acabarlo por lo que había hecho. Y entonces es muy interesante a qué otra población o algo se refería a este pasaje. En el Salmo 51:11 dice, no me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Y esto lo pongo aquí porque es el paralelo de lo que hace un hombre que peca. Esto fue una oración de David, que anhelaba decir, en vez de decir, hombre, Señor, yo lo que no quiero es que me alejes de ti. No me preocupas que me mande a otro lado y que otra gente me acabe, sino que simplemente él dice, no me quites de tu Santo Espíritu, no me quites de tu presencia. Eso es una actitud de arrepentimiento, que es todo lo contrario a lo que hizo Caín. Entonces también otra enseñanza que nos deja Caín de lo que no debemos hacer. Ante el Señor hay que rendirse, pedir perdón, humillarnos y pedirles de cualquier manera de que no se aleje su presencia, que no nos haga permitirnos alejarnos de ahí. Si hubiera hecho esto Caín, seguramente la historia hubiera cambiado, pero no lo hizo. Simplemente estaba buscando su propio beneficio. ¿Qué maldiciones cayeron sobre Caín? Eso es una pregunta interesante. Por lo que había hecho, pues sabía que recibir una maldición, y el Señor le dijo con su propia voz lo que le iba a suceder. Miremos en Génesis 4:11 al 12, que dice, ahora maldito seas tú de esa tierra, la cual ensanchó su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra, no te incrementará su fuerza. Errante y fugitivo serás en la tierra. Tremenda sanción que el Señor le pone a Caín. Si vemos aquí, es una sentencia un poco más fuerte que hasta su propio padre Adán. Como le hemos dicho, a Adán le había dicho que ibas a trabajar ahora la tierra con el sudor de su frente. Pero aquí básicamente esta tierra rechazará al asesino. Está diciendo simplemente nada de lo que produzca ahí te va a incrementar su fuerza, más bien vas a andar errante y fugitivo, vas a ser siempre un extranjero, siempre estarás de un lado para otro porque la tierra no te va a alimentar absolutamente nada, no te va a nutrir y va a ser, o sea, por más esfuerzo que haga, como decía Adán, le dijo, vas a tener que trabajar la tierra y va a ser más difícil las cosas. Pero imagínese el caso de Caín. Dije, no hay forma de que hiciera absolutamente nada para que esa tierra diera alimento. O sea, todo se volvió improductivo y siempre iba a estar en desastre. Y por eso les tocaba estar de un lado para otro. O sea, de descanso y paz al que persistan en el pecado. Qué terrible es esto. Yo creo que, como decía, la gracia va pegada con la paz y cuando no se cae en pecado y no se vive en paz, pues es terrible la sentencia que Dios le pone a ellos. En Génesis 4:16 dice, y salió Caín de la presencia de Jehová y se estableció en el país de Nod, al oriente del Edén. Entonces, como les decía, esa fue la tierra donde el Señor
lo expulsó, una tierra que hasta la fecha no produce nada de vegetación, es una tierra que se la pasa en desierto, que por más que trabajen, simplemente no da mayor fruto. Esta tierra de Nod viene la palabra huida o tierra de Caín. Así se conoce y básicamente es una zona de exilio, lo que representa esta tierra. O sea, está exiliado y está fuera de la presencia del Señor. Y creo que no hay peor situación que esto de estar en la tierra de Nod. Creo que la tierra de Nod ejemplifica la situación donde están todos los pecadores, en el sentido de que nunca encuentra paz, de que nunca encuentran la presencia del Señor por su falta de arrepentimiento. Eso los hace convertir de una vez en, cuando la gente se arrepiente, en entrar al Edén, que es lo que traduce es tierra de deleite, de delicia, de gozo, de plenitud. Eso es lo que automáticamente pasa cuando cualquier pecador se arrepiente, es pasar de la tierra de Nod a la tierra del Edén. Entonces, no solamente es un sitio geográfico, también es una situación que la gente vive a causa del pecado. Entonces, Edén es igual a tierra del gozo y no se puede decir la tierra sin propósito, que la gente por más que trabaje, por más que haga esfuerzos, nada encuentra agradable en su vida, todo es básicamente desierto, es pérdida de tiempo. Eso es la gente que vive, se podríamos decirlo, sin, como digo, sin esperanza, sin gozo, sin trabajo, sin deseo de hacer absolutamente nada. Eso es la tierra de Nod. Génesis 4:17 nos dice, y conoció Caín a su mujer y concibió y dio a luz a Enoc. Y cuando estaba edificando una ciudad, llamó el nombre de la ciudad como el nombre de su hijo Enoc. Aquí nos habla de cómo sigue la descendencia de Caín. Y la siguiente generación empezó por Enoc a través de una mujer que no sabemos de dónde viene esta mujer, si era unos dicen que era una hermana, porque si era una sola familia, pero como vemos aquí, al parecer habían otras familias que el Señor nos menciona. Es interesante, como digo, también aquí encontró una mujer Enoc en esta tierra, conoció a esta mujer y concibió. Cuando dice conoció, es que tuvo relaciones íntimas con ella. O sea, lo que traduce la palabra conocer es algo muy bello en su palabra de qué es lo que sucede cuando hay una intimidad física. Y dio a luz a Enoc. Y este Caín, en vez de buscar volver al Señor, lo que él busca es hacer una ciudad. Y cuando una ciudad, básicamente estoy diciendo, yo quiero hacer mi imperio, yo quiero hacer mi reino, yo quiero establecerme en un lado y voy a vivir a mi manera y voy a establecerme aquí. O sea, él no buscó regresarse al Edén, simplemente él dice, yo hago rancho aparte y aquí voy a hacer una generación y una familia independiente de Dios. Y crea la primera ciudad como tal para vivir alejado de Dios. Y le puso como nombre el nombre de su propio hijo Enoc, así que la ciudad de Enoc.